Ellos pensaron que ella era solo otra chica en la carretera. Los oficiales de policía humillaron y maltrataron a Malia Obama, empujándola al límite, pero todo cambió en el momento en que su padre, el expresidente Barack Obama, llegó. Lo que pasó después sorprendió a todos. Suscríbase y escriba en los comentarios desde donde nos está viendo. El sol de California colgaba bajo en el cielo de la tarde, arrojando largos rayos dorados sobre el interminable tramo de asfalto por delante. Malia Obama agarró el volante de la camioneta alquilada con una mano y la otra descansando ligeramente en el apoyabrazos mientras el auto zumbaba por la autopista desierta. El camino era suave, flanqueado por colinas onduladas que se desvanecían en el horizonte, sus contornos borrosos por el calor que brillaba en el suelo. Grupos dispersos de árboles achaparrados y maleza seca rompían la monotonía del paisaje, pero por lo demás la escena era austera y vacía, una vasta extensión de soledad. Malia dio la bienvenida al silencio después de días de discursos, entrevistas y paneles en la Cumbre de Igualdad Juvenil en San Francisco. El silencio fue una bomba. Había vertido su corazón en su presentación con la esperanza de inspirar a otros líderes jóvenes a desafiar las injusticias sistémicas. Los aplausos y elogios posteriores habían sido gratificantes, pero la verdadera recompensa llegó en forma de una docena de jóvenes que se le acercaron después. Sus ojos brillaban con determinación mientras compartían sus propias historias de perseverancia. Su teléfono descansando en el portavasos a su lado vibraba con notificaciones, mensajes de texto de amigos, correos electrónicos de organizadores y alertas de las noticias, pero por ahora lo ignoró. Había tomado la decisión consciente de desconectarse para este viaje, solo ella, el camino abierto y la sensación de libertad que venía con él. Ajustándose las gafas de sol, miró el reloj del tablero. Eran poco más de las 6:30 p.m. y todavía tenía unas horas por delante antes de llegar a Los Ángeles. Su lista de reproducción cambió a una suave pista acústica y dejó que la música le inundara su mente. Vagando por primera vez en semanas, se sentía tranquila, sin horarios que seguir, sin cámaras que enfrentar, sin reporteros diseccionando cada palabra, solo sus pensamientos y el camino. Pero incluso mientras se relajaba, el peso de su apellido permanecía en el fondo de su mente. Ser un Obama significaba caminar en la cuerda floja. Por un lado, abría puertas, oportunidades que la mayoría de las personas de su edad solo podían soñar, pero por otro conllevaba expectativas que a veces se sentían asfixiantes. Había pasado años tratando de salir de la sombra de su padre para demostrar que era más que la hija del presidente. En la cumbre había hablado apasionadamente sobre liberarse de las etiquetas, sobre forjar su propia identidad, pero incluso cuando las palabras salieron de sus labios no podía ignorar los murmullos que la seguían a donde quiera que iba. La gente rara vez la veía por lo que era. Veían el legado de su padre. En primer lugar, había aprendido a manejarlo para mantener la compostura sin importar lo que el consejo de su padre hiciera eco en su cabeza. Mantén la calma concentrada, y nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el repentino destello de luces azules y rojas en su espejo retrovisor. El corazón de Malia dio un vuelco. Instintivamente revisó su velocímetro. No estaba acelerando, su cinturón de seguridad estaba abrochado, el auto estaba en perfectas condiciones. Entonces, ¿por qué la estaban deteniendo? Soltó el acelerador, hizo una señal para estacionar en el arcén polvoriento. Su pulso se aceleró, aparcó, respiró hondo y tomó su licencia y registro que había preparado antes. La voz de su padre volvió a sonar en sus oídos. Sé educada, pero no dejes que te empujen, y si algo no se siente bien, llámame inmediatamente. Revisó el espejo cuando dos oficiales salieron del auto patrulla. Detrás de ella, ambos eran blancos, ambos llevaban gafas de sol oscuras y ambos tenían un aire de autoridad que se sentía sofocante. Incluso antes de que se acercaran, Malia tragó saliva y bajó la ventanilla, sus dedos apretando alrededor de su identificación. Buenas noches, oficiales, dijo manteniendo su tono tranquilo y neutral. ¿Hay algún problema? El más alto de los dos, un hombre de hombros anchos con cabello rubio cortado al ras, se detuvo junto a su ventana, su mano descansando cerca de su licencia de arma enfundada. Y registro, dijo ignorando su pregunta. Malia le entregó los documentos con el estómago retorcido mientras la mirada del oficial se detuvo en su rostro. ¿Este es tu auto?, preguntó hojeando los papeles sin levantar la vista. Sí, respondió ella, es de alquiler. La miró de nuevo, esta vez con un destello de algo que ella no pudo leer. Duda tal vez, o sospecha. ¿A dónde te diriges? Los Ángeles. El oficial intercambió una mirada con su compañero, un hombre más bajo con un corte de pelo que estaba ligeramente detrás de él, brazos cruzados. Salga del vehículo, dijo el oficial más alto. Malia parpadeó. Disculpe, dije, salga del vehículo. Su agarre en el volante se apretó. Quería preguntar por qué, exigir una explicación, pero sabía que discutir solo intensificaría la situación. Reprimiendo el temblor en sus manos, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Los oficiales dieron un paso atrás, observándola de cerca mientras salía el aire caliente y seco. La golpeó como una ola, pero no era nada comparado con el calor que irradiaban sus escaleras frente al auto, dijo el oficial más alto. Malia vaciló, su corazón latía con fuerza, pero hizo lo que le dijeron. Podía sentir sus ojos sobre ella mientras comenzaban a interrogarla nuevamente. ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo en el área? ¿Por qué estaba conduciendo sola? Cada pregunta estaba llena de insinuaciones, como si su sola
presencia en esta carretera fuera una anomalía. Uno de los oficiales tomó su identificación y la levantó entrecerrando los ojos. Obama, dijo con su voz goteando escepticismo. ¿Esperas que crea eso? Malia se giró para mirarlo luchando por mantener su voz firme. Es mi nombre, dijo. Puedo mostrarte identificación adicional, si la necesitas. El oficial sonrió. Ya veremos sobre eso. Hizo un gesto para que su compañero buscara en el auto. El estómago de Malia se retorció mientras veía al otro oficial hurgar entre sus pertenencias sacando su computadora portátil, libros y papeles. Cosas elegantes, dijo sosteniendo su computadora portátil. ¿A qué te dedicas? Malia apretó los puños. Soy estudiante. El oficial resopló. Seguro que lo eres. Se mordió la lengua, obligándose a mantener la calma, pero el pánico burbujeaba justo debajo de la superficie. Esta no era una parada de rutina, esto era otra cosa, algo más oscuro. A medida que pasaban los minutos, la humillación aumentaba. Pensó en su padre, en todo lo que le había enseñado sobre la resistencia y la fuerza, pero parada allí bajo la dura escrutinio de estos hombres, se sintió pequeña e impotente. Su teléfono todavía estaba en el auto, fuera de alcance. Necesitaba llamar a su padre, necesitaba ayuda. El oficial más alto se acercó, su sombra cayendo sobre ella. Parece que vamos a tener que llevarte para más interrogatorio, dijo. La respiración de Malia se contuvo. Espera, dijo forzando su voz a permanecer firme. Necesito hacer una llamada telefónica. El oficial vaciló, y luego asintió. Una llamada mientras volvía a subir al auto para agarrar su teléfono. Sus manos temblaban. Marcó el número de su padre rezando en silencio para que contestara. Cuando su voz llegó a través de la línea, firme y tranquila, como siempre, la presa dentro de ella se rompió. Papá, dijo su voz temblando, te necesito. El sol poniente proyectó largas sombras sobre el tramo vacío de la autopista, pero las luces rojas y azules intermitentes detrás del auto de Malia Obama atravesaron la luz del día. Sintió el zumbido de los latidos de su corazón acelerarse cuando la patrulla de policía se detuvo a unos pocos pies de distancia. Su presencia pesada y opresiva, la grava bajo sus pies, se movió ligeramente cuando salió del auto, sus movimientos lentos y deliberados, sus manos sostenidas visiblemente a sus costados. Ella había aprendido mucho de sus padres. No hagas movimientos bruscos, mantén la calma y obedece. Pero incluso mientras trataba de estabilizar su respiración, el miedo se enroscó fuertemente en su estómago. El más alto de los dos oficiales, cuyos hombros anchos y gafas de sol espejadas le daban un aire intimidante, le hizo un gesto para que se alejara del vehículo. Su compañero, más bajo y robusto, se quedó cerca del coche patrulla con los brazos cruzados y los ojos agudos como un depredador esperando el momento adecuado para abalanzarse. Se movió hacia el frente del auto. El oficial más alto ladró. Malia obedeció, caminó hacia el capó de la camioneta, sus pasos medidos, trató de no dejar que sus manos temblaran mientras las apoyaba ligeramente sobre el metal cálido. El nombre del oficial le exigió abriendo un bloc de notas. Malia Obama. El nombre quedó flotando en el aire, pero la pluma del oficial se detuvo solo brevemente antes de continuar. Licencia de conducir y registro allí en mi bolso, respondió haciendo un gesto. Guachi, el asiento del pasajero. El oficial levantó una ceja pero asintió. Tómalos lentamente. Malia se movió con cuidado recuperando los documentos y tendiéndoselos él se los arrebató de la mano. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba la licencia. Su mirada volvió a su rostro, evaluando, dudando. Tu auto es de alquiler. ¿De dónde viene? San Francisco. Hablé en una conferencia. Las palabras sabían amargas. Cuando las dijo la explicación ya se sentía inútil. Una conferencia, repitió su voz goteando escepticismo. Por lo que igualdad y justicia racial. Malia, respondió su voz firme, a pesar de la tensión que latía bajo su piel. El oficial más bajo se rió entre dientes. Y el más alto sonrió. Eso entonces el más alto, dijo bajando su identificación. ¿Esperas que crea eso? Malia se puso rígida. Había pasado toda su vida navegando situaciones donde la gente la subestimaba por su edad, género o el color de su piel, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo incredulidad, era acusación. Estoy diciendo la verdad, dijo levantando la barbilla ligeramente. La sonrisa del oficial se profundizó. Ya veremos sobre eso. Se giró a su compañero, buscó en el auto. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Que no? Ella protestó. No tienes. Tenemos causa probable. El oficial más alto interrumpió. Da un paso atrás. Malia congeló su pulso martillando en sus oídos. Conocía la ley lo suficientemente bien como para cuestionar su afirmación, pero también sabía que discutir solo intensificaría la situación. Con una respiración profunda, se alejó del auto y observó impotente como el oficial más bajo comenzó a hurgar en sus pertenencias. Su maleta cuidadosamente empacada estaba abierta, su ropa tirada a un lado sin cuidado. El oficial sacó su computadora portátil sosteniéndola con una sonrisa bastante elegante, dijo abriéndola y tocando el teclado. ¿Qué hay aquí? Planes para otra protesta. Es para el trabajo, dijo Malia con voz tensa. Trabajo, repitió burlonamente. ¿Qué tipo de trabajo? Malia tragó saliva. Soy estudiante. Seguro que lo eres. La humillación quemaba en su pecho. Había hecho todo bien, era respetuosa, cooperativa, calma, y aún así no fue suficiente. El oficial se volvió hacia ella, se quedó quieto antes de que pudiera responder. El oficial más alto la agarró del brazo y la alejó unos pasos más del auto. ¿Tienes cualquier arma?, preguntó. Su agarre firme. Nada de drogas. No la cacheó. De todos modos sus manos se demoraron lo suficiente para hacerla sentir expuesta. Nada aquí, dijo.
Dando un paso atrás como si estuviera decepcionada, Malia apretó los puños luchando por contener las lágrimas de frustración, quería gritar para exigir que dejaran de tratarla como una criminal, pero en cambio se obligó a mantenerse erguida. No puedes hacer esto, dijo su voz temblando. A pesar de su resolución, el oficial más alto se inclinó más cerca. Podemos hacer lo que sea necesario, dijo en voz baja, sus palabras mezcladas con amenaza. Malia sintió que se le hundía el estómago, había leído historias sobre situaciones como esta y sabía lo rápido que podían salirse de control. ¿Necesitaba ayuda ahora? ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó con la voz quebrada. El oficial más alto la estudió por un momento, y luego se encogió de hombros. Una llamada. Malia cogió su teléfono, sus dedos temblaban, mientras se desplazaba por sus contactos. Presionó el nombre de su padre, y esperó el zumbido resonando en sus oídos. Cuando su voz llegó a través de la línea calma, constante y familiar, las lágrimas pincharon sus ojos. Papá, susurró luchando por mantener la compostura. Te necesito. ¿Qué pasó? Me detuvieron, están registrando mi coche. Ellos no me creen. Quédate donde estás, dijo inmediatamente su voz aguda con concentración. No discutas, no te muevas, voy. La llamada terminó, y el agarre de Malia en el teléfono se apretó. Se giró para encarar a los oficiales de nuevo, su resolución endureciéndose. Mi padre está en camino, dijo encontrando los ojos del oficial más alto. Él levantó una ceja, y luego sonrió burlonamente. Oh, es él. El oficial más bajo se rió. Déjame adivinar, papi, va a venir a salvar el día. Se rieron, pero Malia no se inmutó, en cambio cuadró sus hombros, su pulso se desaceleró mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. Nunca dejes que te hagan sentir como si no pertenecieras. Ella se mantendría firme. Encontrado cuando la radio del coche patrulla crepitó a la vida señalando otra llamada. El oficial más alto lo ignoró manteniendo sus ojos fijos en Malia. Veamos qué tiene que decir tu papá sobre esto. Las palabras goteaba burla, pero Malia no respondió, simplemente se quedó allí agarrando su teléfono y esperando, porque sabía lo que venía, y ellos también. Malia Obama estaba de pie al lado de su auto. La grava se movía ligeramente bajo sus zapatos mientras los últimos rastros de la luz del día desaparecían detrás de las colinas. Las luces rojas y azules del coche patrulla todavía destellaban, proyectando duras sombras que bailaban sobre el asfalto. Ella apretó su agarre en su teléfono. El eco de la voz de su padre todavía persistía en sus oídos. Quédate donde estás, voy. Pero aunque esas palabras tranquilizadoras no pudieron aliviar la opresión en su pecho o las náuseas que subían desde su estómago, había hecho todo bien. Había sido educada, obediente y tranquila, pero aquí estaba tratada como una criminal bajo el sol poniente. El oficial más alto se acercó de nuevo. Su sombra se extendía por el capó de su auto. Así que la princesita pidió refuerzos, dijo su voz baja pero aguda. Malia se negó a responder, sabiendo que cualquier respuesta podría ser torcida en su contra. En cambio miró fijamente hacia adelante, deseando no dejar que el calor que subía detrás de sus ojos se derramara sobre la apuesta de papá. Tiene a alguien en camino para limpiar esto por ti. Continuó rodeándola como un depredador. Pero hasta que llegue aquí todavía estás en mi camino. Su compañero reapareció llevando su maleta abierta como si fuera evidencia en un caso de alto perfil. Ropa derramada por los bordes, trajes cuidadosamente doblados, ahora arrugados y expuestos. Su bolsa de artículos de tocador colgaba suelta de su mano. Abrió su contenido, apenas se mantenía unido. No encontré nada sospechoso, dijo el oficial más bajo, su tono burlón, a menos que cuentes maquillaje caro y zapatos elegantes. El oficial más alto sonrió. Sí, suena bien, chica privilegiada con gusto caro y sin trabajo real. Malia sintió que su mandíbula se apretaba. Su silencio solo pareció alimentarlos más. Ya sabes, agregó el oficial más bajo, acercándose, tenemos chicas como tú aquí. A veces piensan que son demasiado buenas para las reglas, piensan que su dinero o su nombre pueden sacarlas de problemas. Eso no es. Cállate. El oficial más alto espetó interrumpiéndola. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. No hables a menos que yo diga que puedes hablar. No te muevas a menos que yo diga que puedes moverte. Lo entiendo, asintió también, asustada de que su voz se quebrara. Si habló. El oficial más bajo se apoyó contra el capó de su auto, bajando su maleta con brusquedad y dejando caer algunos objetos más al suelo. No es gracioso, dijo mirando a su compañero. Todos dicen lo mismo. No hice nada malo, sí, respondió el oficial más alto, sonriendo, y luego actúan todos sorprendidos cuando descubrimos que están escondiendo algo. La voz de Malia irrumpió, más aguda de lo que pretendía. No estoy escondiendo nada. La expresión del oficial más alto se oscureció instantáneamente, y antes de que pudiera tomar otro respiro, él estaba frente a ella, elevándose sobre ella. ¿Crees que me importa quién eres? Si SEO, ¿crees que tu nombre significa algo para mí aquí afuera? Tu nombre no significa. Jack la agarró del brazo y la giró presionándola contra el capó del auto. Déjame ir. Ella protestó. El pánico surgió cuando su mano presionó entre sus omóplatos. ¿Te estás resistiendo ahora?, ladró apretando su agarre. No, su voz vaciló, pero se obligó a seguir hablando. No me estoy resistiendo, solo quiero saber por qué estás haciendo esto. Su peso se movió de ella, y ella se enderezó girándose para mirarlo otra vez. No hagas preguntas, espetó, señalando con el dedo a centímetros de su cara. Respóndelas, así es como funciona esto. El pecho de Malia se agitó, cada fibra de su ser le gritó que se defendiera, que exigiera respeto, que les recordara quién era y qué representaba su familia, pero el miedo era más fuerte. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza otra vez. Mantén la calma, mantén el control. Se tragó su rabia y enderezó los hombros. Has buscado en mi auto, dijo su voz más firme de lo que esperaba. Has revisado mi licencia. He cumplido con todo lo que pediste. ¿Por qué sigues deteniéndome?
El oficial más alto se acercó, su boca se curvó en una mueca de desprecio. Porque no confío en ti, dijo simplemente. Malia lo miró aturdida e inclinó su voz. Chicas como tú piensan que las reglas no se aplican a ustedes, pero aquí sí, y no te vayas hasta que esté muy seguro de que no eres un problema. Antes de que pudiera responder, el oficial más bajo interrumpió. Oye, mira esto, dijo sosteniendo uno de sus libros. ¿De qué se trata? Protesta revolucionaria. El estómago de Malia cayó. Era una revista de investigación. De la conferencia llena de artículos sobre activismo, desigualdad y reforma sistémica, parece que nos volvimos un poco radicales, dijo el oficial más bajo arrojando el libro al capó. El oficial más alto se rió. Así que planeas quemar cualquier edificio esta noche, señorita Obama, no, dijo Malia con firmeza. Es investigación, es académico, seguro que lo es. El oficial más alto se acercó, su cara a centímetros de la de ella. Dime algo, dijo, ¿cómo es crecer en la Casa Blanca pensando que eres mejor que todos los demás? Nunca pensé eso. Entonces, ¿por qué me miras así? Malia parpadeó. No soy como si me tuvieras miedo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Ella le tenía miedo, y él lo sabía. El oficial más bajo interrumpió de nuevo. Tal vez deberíamos llevarla adentro, deja que se explique. En el centro el pulso de Malia se aceleró. No, dijo ella, su voz se quebró. No puedes. El oficial más alto sonrió. Míranos, pero antes de que pudiera dar otro paso, el lejano rugido de los motores rompió el aire de la noche. Malia giró la cabeza hacia el sonido y se le cortó la respiración cuando aparecieron los faros. En el horizonte, 3 todoterrenos negros acelerando por la carretera, sus motores gruñendo como un trueno. Los oficiales congelaron sus posturas, se pusieron rígidas. ¿Qué diablos es esto?, murmuró el oficial más bajo. Malia no respondió porque sabía exactamente lo que había hecho su padre. Había llegado y todo estaba a punto de cambiar. La respiración de Malia se entrecortó cuando los faros de los todoterrenos negros atravesaron el crepúsculo. Sus imponentes siluetas se hacían más grandes con cada segundo que pasaba. La tensión que se había estado acumulando entre ella y los oficiales se quebró, reemplazada por una sensación casi tangible de pánico que emanaba de los dos hombres. El oficial más alto se apartó de ella. Su mano se movió instintivamente hacia su pistolera antes de que pareciera pensarlo mejor. Su compañero murmuró algo en voz baja, apenas audible por encima del estruendo de los motores. El pecho de Malia se apretó cuando el alivio amenazó con atravesar su exterior controlado, pero no se permitió exhalar todavía. No hasta que los vehículos se detuvieron. No hasta que las puertas se abrieron. No hasta que su padre salió. Su teléfono vibró en su mano temblorosa. Miró hacia la pantalla el nombre de su padre. Papá. Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por sonar serena. La voz de Malia. Barack Obama llegó firme y autoritaria, pero con un borde de preocupación. Ya casi estoy ahí. Quédate donde estás y mantén la calma. ¿Qué está pasando ahora? Registraron mi auto, tartamudeó luchando por mantener su nivel de voz mientras la realidad de lo que había sucedido finalmente comenzaba a asimilarse. Revisaron mis cosas, me trataron como a una criminal, y luego se detuvieron, incapaz de terminar la oración. La voz de su padre se agudizó aunque nunca perdió su control. Y luego ellos que me agarraron, papá, me empujaron contra el auto, dijeron que me resistía aunque no lo estaba. El silencio del otro lado duró lo suficiente para hacer que Malia se preguntara si la llamada se había cortado, pero luego su padre habló de nuevo, palabra deliberado y pesado. Te ponen las manos encima. Sí, su exhalación fue lenta y decidida como un hombre templando el fuego antes de que lo consuma. Escúchame, dijo finalmente, su tono ahora tranquilo y mesurado. Mira a tu alrededor, estás a salvo ahora mismo. Los ojos de Malia se dirigieron a los oficiales. El más bajo estaba caminando cerca de su auto, mirando de vez en cuando al convoy que se acercaba. El oficial más alto estaba tratando de mantener la compostura, pero la tensión en sus hombros lo traicionó por ahora. Ella respondió bien. Su padre respondió, quédate así, no los provoques, no digas nada más, voy a parar ahora mismo, yo me encargaré del resto. La línea se cortó y Malia bajó el teléfono, sus dedos apretándolo como un salvavidas. Los oficiales la estaban mirando ahora, sus expresiones una mezcla de irritación e inquietud. ¿Qué era eso sobre el más alto?, demandó Malia. Levantó la barbilla, su voz más firme de lo que sentía. Mi padre está en camino. El oficial más bajo resopló. Oh, genial, papá, viene a salvar el día, pero había un filo en su voz ahora, un destello de duda, que no había estado allí antes de que el oficial más alto se cruzara de brazos. No me importa quién sea tu padre aquí afuera, es solo otro civil. Malia no respondió, sabía que no debía discutir. En cambio, mantuvo sus ojos en los todoterrenos que ahora se habían detenido a unos pocos metros de distancia. Sus ventanas tintadas reflejaban las luces intermitentes del coche patrulla, lo que hacía imposible ver quién estaba dentro. El oficial más alto dio un paso hacia ella. Su voz bajó a un tono de advertencia. Si crees que esto cambia algo, estás equivocado. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta del todoterreno líder se abrió y Barack Obama salió. El expresidente estaba vestido con una elegante camisa blanca con las mangas arremangadas. Su corbata se aflojó lo suficiente para que pareciera relajado, pero aún autoritario. Sin embargo, su rostro era todo menos relajado. Malia había visto a su padre donde muchas expresiones alegres, contemplativas, frustradas, pero esto era diferente.
Esto era ir enterrada debajo de capas de control que hervían a fuego lento, justo debajo de la superficie, y los oficiales también lo vieron. El más alto se enderezó de inmediato. Su mano cayó de su pistolera como si se quemara. Su compañero dejó de caminar de repente luciendo mucho más pequeño de lo que era. Hace unos momentos los ojos de Barack encontraron a Malia. Primero la escaneó rápidamente en busca de heridas visibles antes de fijarse en su rostro. Vio un destello de alivio cuando confirmó que estaba físicamente ilesa, pero fue breve. Su mirada se dirigió a los oficiales y su expresión se endureció. Buenas noches, dijo con voz firme y baja. Soy Barack Obama, y me gustaría saber por qué mi hija ha sido detenida. Ninguno de los oficiales habló. Estoy esperando, agregó acercándose el oficial más alto. Se aclaró la garganta. Señor, estábamos realizando una parada de tráfico de rutina, y una parada de rutina. Barack lo interrumpió, su tono lo suficientemente brusco como para hacer que el oficial se estremeciera. Usted registró su auto, revisó sus pertenencias, y le puso las manos encima. Eso no me suena rutinario. Con todo respeto, señor, respetamos. La voz de Barack se levantó levemente. ¿Quiere hablar de respeto después de tratar a mi hija como una sospechosa sin causa, después de humillarla, después de ponerle las manos encima? El oficial más bajo intentó interrumpir, pero Barack lo silenció con una mirada. Mi hija me llamó aterrorizada. Barack continuó, me dijo lo que hiciste, cómo la trataste. Ahora dígame qué posible justificación tiene. ¿Por qué no te molesta esto? El oficial más alto se movió incómodo. Su comportamiento era sospechoso. Estaba nerviosa. Sospechosa porque estaba nerviosa. Las palabras de Barack cortaron el aire como una cuchilla. Déjame aclarar algo. Mi hija cumplió con cada instrucción que le diste. Ofreció su identificación. Respondió tus preguntas y se quedó a tu lado mientras invadías su privacidad. Y cuando ella pidió ayuda, te burlaste de ella por eso. Dio otro paso adelante. Su altura y presencia hicieron que los oficiales parecieran de repente mucho más pequeños. Así que preguntaré de nuevo. ¿Qué justificación tienes para tratarla de esta manera? Los oficiales intercambiaron una mirada, pero no hubo respuesta. La mandíbula de Barack se tensó. Dijo, entonces, esto es lo que va a pasar. Vas a liberar a mi hija inmediatamente. Vas a devolver sus pertenencias en las mismas condiciones en que las encontraste. Y luego me vas a dar tus números de placa porque esto no ha terminado. El oficial más alto abrió la boca como para protestar, pero las palabras nunca salieron. En su lugar, asintió y dio un paso atrás. Malia exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo cuando los oficiales comenzaron a recoger sus cosas. Su padre se volvió hacia ella. Su expresión suavizándose por primera vez esa noche. ¿Estás bien? Ella asintió, pero las lágrimas que había luchado tanto por contener finalmente se derramaron. Barack la abrazó y la abrazó con fuerza. Se acabó, dijo en voz baja. Ahora estás a salvo. Pero cuando Malia apoyó la cabeza en su hombro, supo que no había terminado realmente. No porque esto le había pasado a ella, le pasaba a la gente todos los días, y la mayoría de ellos no tenían un padre que pudiera aparecer con un convoy para salvarlos. El aire de la noche estaba cargado de tensión. El rugido de los todoterrenos negros que habían descendido sobre la escena como un camión blindado. Los rayos aún permanecían en la distancia. Sus faros delanteros iluminaban el tramo de la autopista donde Malia Obama Malia permaneció de pie, aunque la presencia constante de su padre había proporcionado un ancla en medio del caos. La situación seguía siendo tensa. Los oficiales, una vez tan presumidos y autoritarios, ahora se movían inquietos bajo el peso de la mirada de Barack Obama. Malia se quedó junto a su padre, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, como para protegerse de la humillación persistente que se aferraba a ella como humo. Nunca había visto a su padre así, ni en todos los años que lo había visto navegar por las presiones de la vida pública con gran compostura, aunque esta noche la moderación por la que era famoso parecía muy fina. Cada una de sus palabras llevaba el peso de una furia apenas contenida. El oficial más alto cambió su postura, sus manos cayeron rígidamente a los costados, pero la tensión en su mandíbula lo traicionó. Había recuperado algo de su bravuconería desde el enfoque inicial de Barack, pero era frágil, un acto sostenido solo por la autoridad de su B-Patch. Señor, necesitamos que dé un paso atrás, dijo el oficial, su voz tratando de ser firme, pero aterrizando en algún lugar más cercano a la desesperación. Barack no se movió, en cambio, inclinó ligeramente los hombros, posicionándose más completamente entre los oficiales y su hija. Retrocede, repitió con voz tranquila pero afilada como el acero. No, lo que tienes que hacer es explicarte ahora mismo, mientras trataste a mi hija como una sospechosa en lugar de una ciudadana. Señor, no había terminado. Barack interrumpió, y aunque no levantó la voz, las palabras tuvieron suficiente peso para silenciar al oficial instantáneamente. Por primera vez desde su llegada, Barack desvió su mirada hacia Malia. ¿Te lastimaron?
Malia vaciló insegura de cómo responder. El agarre contundente de las manos del oficial en su brazo, todavía persistía el borde afilado de su voz resonando en sus oídos, pero no había heridas visibles, nada que se pudiera mostrar, y sin embargo la humillación cortó más profundamente que cualquier mark podría. Me empujaron, dijo finalmente su voz tranquila pero firme, me obligaron a contra el auto. La mandíbula de Barack se tensó, se volvió hacia los oficiales. Pusiste las manos sobre mi hija, dijo cada palabra deliberada y aguda. ¿Y crees que decirme que retroceda va a hacer que esto desaparezca? El oficial más bajo, que había permanecido callado hasta ahora, dio un paso adelante, claramente tratando de salvar lo que quedaba de su autoridad. Señor, seguimos el protocolo. Su comportamiento fue su comportamiento. Barack lo interrumpió de nuevo, su voz más aguda. Esta vez te refieres a ser nervioso cuando dos hombres armados la detuvieron en una carretera vacía al anochecer, o te refieres a tener miedo cuando decidiste que su nombre, su apariencia y el contenido de su auto eran lo suficientemente sospechosos como para justificar un registro ilegal? El oficial dudó, pero Barack siguió adelante. Ella siguió tus órdenes, cumplió con tus preguntas, te dio identificación, y en lugar de dejarla ir la humillaste, la trataste como si no perteneciera, la trataste como si no fuera humana. Barack se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos. Dime, oficial, ¿qué exactamente la convirtió en una amenaza para ti? La pregunta quedó flotando en el aire como humo sofocante. El oficial más alto miró a su compañero buscando apoyo, pero no encontró ninguno. El más bajo se movió incómodo, su confianza se desmoronó bajo el peso de las palabras de Barack. Ninguno de los dos respondió. Rod, Barack, dijo su voz bajando a un tono bajo y peligroso, no puedes responder eso, ¿puedes? Detrás de él la puerta de otra camioneta se abrió y una mujer con un elegante traje azul marino salió, portapapeles en mano. Malia la reconoció como una de las asesoras legales de su padre, aunque no podía recordar el nombre de la mujer. Señor Obama, la mujer dijo, su tono enérgico pero respetuoso. Hemos documentado el incidente, los agentes están revisando las imágenes de la cámara del tablero. Ahora, Barack asintió, pero no quitó los ojos de los oficiales. Proporcionarán sus números de placa, dijo ahora el oficial más alto. Dudó, pero finalmente buscó a tientas la placa prendida en su pecho, leyó el número, su voz rígida y resentida. Su compañero hizo lo mismo, sus palabras apenas más que un murmullo. Barack se volvió hacia el asesor. Que quede registrado, dijo. La mujer asintió y se alejó para conferenciar con otro agente. Barack cambió su enfoque de nuevo a los oficiales, su voz ahora más tranquila, pero no menos firme. Van a responder por esto, dijo. Ambos pueden pensar que pueden salirse con la suya tratando a la gente de esta manera porque está oscuro y nadie está mirando. Pero te prometo que todos están mirando ahora. El oficial más alto se encogió, sus hombros se tensaron como si se preparara para el impacto. Barack se giró hacia Malia y luego su expresión se suavizó, aunque sus ojos todavía ardían con ira residual. ¿Estás lista para irte? Malia asintió, pero incluso mientras se movía hacia la SUV, no podía sacudirse el peso de lo que acababa de suceder. Sus pertenencias todavía estaban esparcidas por el capó de su auto, su ropa derramándose de la maleta, como evidencia descartada. Uno de los agentes dio un paso adelante en silencio, reuniendo los artículos y empacándolos cuidadosamente antes de entregárselos. El simple acto trajo un aguijón de lágrimas a sus ojos, no porque borrara lo que había sucedido, sino porque sentía que alguien finalmente la estaba tratando con dignidad. Mientras subían a la UV, los oficiales se retiraron a su auto, aunque sus rostros permanecieron visibles a través del parabrisas. Pálidos y tenso, su bravuconería se había ido hace mucho. El vehículo cobró vida, y mientras se alejaba, Malia se permitió respirar por primera vez desde que comenzó el encuentro. Pero el alivio duró poco. Su padre estaba sentado a su lado, su mirada fija a la ventana, su expresión ilegible. Van a pagar por esto, dijo finalmente. Malia no lo dudó, pero mientras miraba la carretera vacía desapareciendo detrás de ellos, no pudo evitar preguntarse cuántas otras personas se habían quedado allí paradas, solas e impotentes, sin que nadie viniera a ayudar. Y por primera vez la ira dentro de ella comenzó a arder, más caliente que el miedo. No iba a superar esto, iba a luchar. La SUV negra se deslizó por el tramo vacío de la autopista, sus ventanas tintadas sellando a Malia y a su padre lejos del mundo exterior, pero dentro el silencio era pesado, presionando contra ella como el peso de las manos del oficial. Solo momentos antes su padre estaba sentado a su lado, su teléfono equilibrado sobre su rodilla, sus dedos tamborileando ligeramente contra la pantalla, mientras esperaba la siguiente llamada. Los agentes en el asiento delantero intercambiaron murmullos, hablando en tonos entrecortados mientras se actualizaban mutuamente sobre la situación. Palabras como investigación, medios y escalada flotaron de regreso a los oídos de Malia, pero no podía concentrarse en ella. Su mente todavía estaba atrapada al costado de la carretera, repitiendo cada palabra, cada toque, cada momento. Cuando sentía impotente su padre la miró, sus ojos penetrantes suavizándose ligeramente al registrar la tensión en sus hombros. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó, su voz baja, un contraste con las órdenes firmes que había emitido solo minutos antes de que Malia se obligara a encontrarse con su mirada, pero el esfuerzo se sintió agotador. No sé, admitió, su voz más tranquila de lo que pretendía. Siento que hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras, expuestas, enojada como esto no debería haber sucedido, pero sucedió, y no sé qué hacer con eso. Barack asintió lentamente, sus ojos nunca dejaron los de ella. Está bien sentirse así, él dijo, no tienes que
tener las respuestas ahora mismo, pero tienes que decidir qué pasa después. Sus palabras se asentaron sobre ella como una manta no reconfortante pero sí estabilizadora. Quería gritar, llorar para hacer que esos oficiales se sintieran tan impotentes como ella se había sentido, pero también quería asegurarse de que nadie más volviera a sentirse así. El SUV disminuyó la velocidad cuando se acercaron a un puesto de control establecido justo afuera del pueblo más cercano. Luces intermitentes y patrullas estacionadas se alinearon en la carretera y los agentes salieron de los otros SUV para asegurar el perímetro. El pulso de Malia se aceleró. Este fue el momento en que su padre convertiría este encuentro en algo más que una confrontación personal. Cuando el vehículo se detuvo, Barack abrió la puerta y salió primero. Malia siguió sus pies golpeando la grava con más certeza. Esta vez, los agentes los flanquearon mientras se acercaban a los oficiales que esperaban en el puesto de control. Un capitán de policía con su uniforme planchado y su expresión tensa dio un paso adelante para saludarlos. Señor presidente, comenzó, pero Barack levantó una mano para interrumpirlo. Expresidente, corrigió su voz aguda pero uniforme, y tienes un problema serio en tus manos. El capitán asintió, su mirada se movió nerviosamente entre Barack y Malia. Entiendo, señor, ya hemos comenzado una revisión preliminar del incidente. No, Barack dijo, su tono sin dejar rastro. Espacio para discusión. No entiendes, esto no es solo un incidente. Mi hija fue atacada, humillada y agredida por 2 de tus oficiales, y esto no termina con una revisión, termina con rendición de cuentas. El capitán tragó saliva, pero se mantuvo firme. Cooperaremos completamente con la investigación, dijo. Te aseguro, los oficiales involucrados serán puestos en licencia administrativa en espera del resultado. En espera. La voz de Barack se endureció. No terminaron esta noche. El capitán vaciló, y Barack dio un paso más cerca. Déjame ser claro, dijo, sus palabras deliberadas. No puedes manejar esto en silencio. No, esta vez quiero esas insignias de oficiales en mí escritorio por la mañana, y quiero un informe escrito completo que explique exactamente cómo sucedió esto, y si no lo consigo me aseguraré de que esta historia esté en todos los canales de noticias del país. Para el desayuno. El capitán asintió con rigidez, claramente nervioso. Sí, señor. Barack se volvió hacia uno de sus asesores que se les había unido fuera de la camioneta. Asegúrese de que esto esté documentado, dijo cada palabra. El asesor asintió y se hizo a un lado, ya escribiendo en su teléfono. Malia observó el intercambio con una extraña sensación de desapego. Admiraba la capacidad del padre para comandar una habitación, para doblegar incluso a las figuras de autoridad más obstinadas a su voluntad, pero debajo de esa admiración había algo más, una ira latente que se había estado acumulando desde el momento en que los oficiales la detuvieron por primera vez. Dio un paso adelante, su voz cortó la tensión. ¿Y qué hay de mí? Barack se volvió hacia ella, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué me pasa? Me voy a casa y ¿qué? Finge que esto nunca sucedió. Observa a esos oficiales alejarse después de una palmada en la muñeca. Su padre no respondió de inmediato, en cambio la estudió, sus ojos buscando algo en su rostro. Ella no estaba segura de qué encontraría. No, dijo finalmente, no pretendamos que esto nunca sucedió, nos aseguraremos de que nunca vuelva a suceder. La ira de Mia se agudizó hasta convertirse en resolución, como exigió. Porque quiero hacer algo, necesito hacer algo. Barack asintió lentamente. Bien, dijo, entonces comienza por contar tu historia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Malia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, uno de los agentes regresó con una tableta en la mano. Señor Obama, el agente dijo, ¿vas a querer ver esto? Barack tomó la tableta y comenzó a desplazarse por la pantalla. Malia se acercó, su corazón palpitaba con fuerza mientras vislumbraba los titulares que ya aparecían en línea. Malia Obama detenida en una parada de tráfico que salió mal. La familia Obama exige rendición de cuentas después del incidente con la policía. Perfil racial y acusaciones surgen en California. Su estómago se retorció cuando las palabras se hundieron en la historia. Ya había salido, el mundo ya lo sabía. Barack le devolvió la tableta al agente y se volvió hacia Malia. Este es tu momento, dijo en voz baja. Lo que hagas a continuación importa. Malia asintió. Su mente corría. Los oficiales que la habían humillado ya enfrentaban las consecuencias, pero esto ya no se trataba solo de ellos, se trataba del sistema que les permitía actuar como lo hacían. Se trataba de las personas que no tenían el lujo de llamar a su padre para pedir ayuda. Respiró profundamente y enderezó los hombros. Lo haré, dijo. Contaré la historia, pero no solo la mía. La de todos. Barack sonrió. El orgullo brilló en sus ojos a pesar del peso del momento. Esa es mi chica, dijo en voz baja mientras volvían a subir a la camioneta. Las luces intermitentes del puesto de control se desvanecieron en la distancia, pero sabía que la pelea recién comenzaba y esta vez no estaría parada en las sombras.
El todoterreno atravesó la noche sus faros delanteros, abriéndose paso por la oscura autopista mientras los ecos de la confrontación del puesto de control se desvanecían detrás de ellos. Malia estaba sentada en el asiento trasero con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. El peso de lo que acababa de pasar la oprimía, una mezcla plomiza de alivio y rabia que se revolvía en su estómago. El teléfono de su padre volvió a vibrar. Él miró la pantalla, su mandíbula se tensó mientras leía el mensaje entrante. Estaba claro por su expresión que las consecuencias ya habían comenzado. Están suspendiendo a los oficiales, dijo finalmente, su voz uniforme, pero mezclada con una tensión tranquila efectiva. De inmediato Malia se volvió hacia él, frunció el ceño, y luego lo que pidió fueron unas vacaciones. Se sientan en casa durante unas semanas, y luego vuelven a los negocios como siempre. Barack la miró a los ojos, su expresión suave y seria. No, dijo firmemente. No, esta vez Malia no respondió, pero su silencio llevaba el peso de su frustración. Sabía que su padre era un maestro de las respuestas medidas, siempre pensando varios movimientos por delante, pero esta noche no estaba segura de tener la paciencia para la diplomacia. Su teléfono vibró en su regazo y miró hacia abajo. Era un mensaje de texto de uno de sus amigos, una captura de pantalla de un artículo que ya se había vuelto viral. Malia Obama atacada por la policía en un supuesto incidente de perfil racial. Malia tragó saliva, sus manos temblaban mientras se desplazaba por el artículo. Relataba la confrontación con todo lujo de detalles, cómo la habían detenido, interrogado, registrada y humillada. La llegada de su padre con su equipo de seguridad fue descrita como una intervención dramática, pero el verdadero enfoque de la historia estaba en los oficiales y sus acciones. Su corazón latía con fuerza mientras leía los comentarios que inundaban debajo del artículo. Esto les pasa a los afroamericanos todos los días. La única diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos un expresidente que venga a rescatarnos. Imagina lo que hubieran hecho si no fuera Malia Obama. Esto no se trata solo de ella, se trata de todos nosotros. Su padre debe haber notado el cambio en su expresión porque se inclinó más cerca, su voz gentil. No tienes que leer eso ahora mismo, él dijo. Sí quiero, ella respondió, su voz más aguda de lo que pretendía. No quería sonar ingrata. Ella sabía lo que había hecho esta noche, cómo la había protegido de más daño, pero ahora que la historia había salido ya no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez habían sido detenidos, registrados y humillados sin ninguna razón más que el color de su piel. Necesito saber lo que dice la gente, continuó más suave esta vez. Barack asintió, su expresión ilegible, no la presionó. En cambio, volvió su atención a su teléfono enviando mensajes mientras la camioneta aceleraba hacia Los Ángeles. Cuando llegaron a su hotel, el vestíbulo ya estaba lleno de reporteros. Los agentes de seguridad los hicieron pasar a través de la multitud, bloqueando cámaras y micrófonos, mientras los periodistas gritaban preguntas. Malia, ¿cómo te sientes sobre lo que pasó esta noche, señor Obama? ¿Crees que este fue un caso de racismo? Perfilando lo que Chang le está exigiendo a la policía. El bombardeo fue abrumador, pero Malia mantuvo la cabeza baja, siguiendo el liderazgo de su padre mientras se movían rápidamente a través del caos. Una vez que estuvieron a salvo dentro de su dulce, Malia se hundió en el sofá exhausta. Barack se paró junto a la ventana mirando la ciudad debajo. Su teléfono sonó de nuevo y respondió de inmediato. Este es Barack, dijo, su voz baja y firme. Malia no pudo escuchar el otro lado de la conversación, pero las respuestas de su padre le dijeron que basta. No, dijo firmemente, eso no es suficiente. Pausa, la licencia administrativa no es rendición de cuentas. Necesitamos despidos, investigaciones y cambios de política. Otra pausa, no me importa lo incómodos que los haga, se supone que debe hacerlos sentir incómodos. Cuando colgó se volvió hacia Malia, su expresión más suave de lo que había sido durante toda la noche. Están abriendo una investigación federal, dijo, que el Departamento de Justicia se está involucrando. Malia exhaló lentamente. Bien, dijo, pero incluso mientras lo decía sabía que no era suficiente. Todavía no. A la mañana siguiente la historia dominó el ciclo de noticias. Todas las principales cadenas la cubrieron y las imágenes de la cámara del tablero del oficial publicadas bajo presión del equipo legal de Obama se reprodujeron en repetición. El video mostró todo. Los oficiales detuvieron a Malia, revisaron sus pertenencias, la empujaron contra el auto, captó el tono de sus voces, la condescendencia, la agresión, y mostró a su padre llegando tranquilo pero firme, exigiendo respuestas y rendición de cuentas. La reacción pública fue inmediata y polarizada. Los partidarios se unieron detrás de Malia, usando el hashtag #justicia para Malia para pedir una reforma policial. Los activistas compartieron sus propias historias de perfil racial, amplificando la conversación. Pero también hubo críticos, voces que acusaron a los Obama de usar su influencia para sacar de proporción el incidente. Malia se desplazó por los titulares. Su frustración crecía con cada clic. ¿Por qué son tan? Se centró en nosotros, y esa noche le preguntó a su padre qué pasa con las personas que no tienen una cámara mirando o alguien poderoso que intervenga. Barack se sentó a su lado. Es exactamente por eso que estamos haciendo esto, dijo, porque si no lo hacemos, nada cambia para ellos ni para nadie más. Sus palabras permanecieron con ella durante los siguientes días. La presión sobre el departamento de policía local aumentó. Los dos oficiales que habían detenido a Malia fueron despedidos oficialmente, y el jefe del departamento anunció su renuncia en medio de un creciente escrutinio, pero Malia sabía que no era suficiente castigar a unos pocos malos actores. Quería un cambio sistémico.
así que cuando comenzaron a llegar las invitaciones para entrevistas, aceptó. Apareció en programas de noticias, hizo podcasts y habló en manifestaciones cada vez que contó su historia, pero también dejó en claro que la lucha no se trataba solo de ella, esta no es solo mi historia. Dijo durante una entrevista que es la historia de cada persona que alguna vez ha sido tratada como si no perteneciera. Se trata de lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que nos negamos a ignorar. Sus palabras resonaron. Los manifestantes marcharon fuera del departamento de policía exigiendo reformas. Los funcionarios locales prometieron revisar los programas de capacitación e implementar nuevas políticas destinadas a reducir el sesgo racial. Todavía no era suficiente, pero era un comienzo y mientras Malia estaba frente a una multitud de simpatizantes durante un mitin en Los Ángeles, el peso de lo que había sucedido comenzó a levantarse reemplazado por algo más pesado pero también un propósito más firme. La luz de la mañana se derramó sobre los pisos pulidos del hotel, dulce, suave y dorada, pero el peso en el pecho de Malia Obama no se había levantado. Se sentó junto a la ventana mirando el horizonte de Los Ángeles, la ciudad parecía viva e inquieta, un reflejo de las emociones que se agitaban dentro de ella debajo, los reporteros se demoraban, las cámaras listas, su presencia, un recordatorio de que la historia no había terminado desde hacía días. Había sido el centro de una tormenta mediática, su nombre estaba en todos los canales de noticias, su rostro estampado en los titulares, su historia diseccionada por expertos y comentaristas que la veían como un símbolo de coraje o una hija privilegiada que explotaba su influencia. Había tratado de bloquear el ruido, pero incluso en los raros momentos de silencio, los ecos persistían. Su padre estaba sentado al otro lado de la habitación, su computadora portátil abierta mientras revisaba los últimos acontecimientos. Parecía cansado, estaba más cansado de lo que lo había visto en años, pero su enfoque nunca vaciló. Cada llamada que hacía, cada correo electrónico que enviaba era otro paso hacia la rendición de cuentas, otro ladrillo puesto en la base del cambio. Malia admiraba eso de él, su capacidad para seguir adelante, para seguir empujando incluso cuando el peso del mundo parecía insoportable. Pero esta noche la carga se sentía personal. Papá Barack levantó la vista de su pantalla, sus ojos suavizando lo que tienes en mente. Malia vaciló, insegura de cómo poner sus pensamientos en palabras. Estoy enojada, dijo finalmente, estoy enojada y no sé si es el tipo correcto de enojo, no sé si va a ayudarla. Su padre cerró su computadora portátil y se reclinó, estudiándola con el tipo de paciencia que la hacía sentir vista y vulnerable. La ira no es el problema, dijo, es lo que haces con ella lo que importa. Malia dejó escapar un suspiro, no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Simplemente no quiero que esto sea sobre mí, dijo, no quiero que la gente vea que esta es otra historia sobre los Obama, quiero que signifique algo más grande. Barack asintió, y luego hazlo más grande, dijo, úsalo, no los dejes definir la narrativa, tú la defines. La convicción en su voz la tranquilizó. Ella ya había dado los primeros pasos, sus entrevistas habían provocado conversaciones sobre la reforma policial y la discriminación racial, sus discursos habían inspirado a otros a presentarse con sus propias historias. Los oficiales que la habían humillado ya no estaban empleados y el departamento de policía estaba bajo investigación federal, pero ella sabía que no era suficiente, no podía terminar aquí. La semana siguiente Malia abordó un vuelo a Washington, D.C., se sentó junto a la ventana con su computadora portátil abierta mientras revisaba el discurso que había sido invitada a dar en una conferencia nacional sobre justicia social. La invitación había llegado rápidamente, casi demasiado rápido, pero no había dudado en aceptarla. Esta era su oportunidad de hacer oír su voz, no solo para ella misma, sino para todos los que alguna vez habían sido silenciados. Cuando ella dio un paso en el escenario, la multitud se quedó en silencio. Ella respiró profundamente, sus dedos agarraron los bordes del podio mientras las luces se iluminaban y arrojaban un cálido resplandor por toda la habitación. Mi nombre es Malia Obama, comenzó con su voz firme a pesar de los nervios enroscándose en su estómago, y estoy aquí hoy porque algo me pasó, algo que nunca debería haber sucedido. La audiencia se quedó pendiente de sus palabras mientras relataba los eventos de esa noche. Las luces intermitentes, los registros invasivos, la humillación de ser tratada como si no perteneciera allí. No rehuyó los detalles, dejando que la emoción cruda de la experiencia alimentara sus palabras. Pero esta no es solo mi historia. Continuó, su voz se hizo más fuerte, esta es la historia de innumerables personas que no tienen cámaras mirando o voces poderosas para pedir ayuda. Se trata del sistema que permite que estos abusos sucedan y la cultura que los excusa. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se hundiera. Tuve suerte, dijo que tenía ayuda, tenía protección, pero la suerte no debería ser un factor en si alguien es tratado con dignidad o no. La justicia debería depender de quiénes son tus padres o cuál es tu apellido, debería pertenecer a todos. Aplaudieron, pero Malia levantó la mano y dijo, no podemos dejar que pase este momento.
Dijo, no podemos dejar que se desvanezca en otro titular que se olvide la próxima semana. El cambio no vendrá de un discurso o una protesta, se necesitará que todos nos pongamos de pie, hablemos y nos neguemos a permanecer en silencio. Los aplausos volvieron más fuertes esta vez y Malia se apartó del podio con el corazón palpitando fuerte. Su padre la estaba esperando detrás del escenario. El orgullo estaba escrito en su rostro, dijo, abrazarla era exactamente lo que la gente necesitaba escuchar, pero Malia sabía que el trabajo no estaba hecho en los meses siguientes. Se lanzó al activismo. Se asoció con organizaciones que luchaban por la reforma de la justicia penal. Asistió a reuniones comunitarias y habló en escuelas y universidades sobre el sesgo racial y la desigualdad. Usó su plataforma para amplificar voces que a menudo eran ignoradas. Compartió historias de personas que habían sido atacadas, maltratadas o silenciadas, y con cada discurso, cada artículo y cada entrevista, el movimiento creció. Su padre estuvo a su lado ofreciéndole orientación y apoyo, pero también dejó en claro que esta era su lucha, ahora esta es tu voz. Le dijo una vez. Noche no tengan miedo de usarlo y ella no estaba. El trabajo de Malia comenzó a dar resultados tangibles, las ciudades implementaron nuevos programas de capacitación para oficiales de policía, enfocados en la desescalada y el sesgo implícito se establecieron. Comités de supervisión independientes para revisar las quejas contra la policía, se lanzó una línea directa para denunciar discriminación, dando a las víctimas una línea directa para buscar ayuda y rendición de cuentas, pero incluso cuando las reformas tomaron forma, Malia sabía que la lucha estaba lejos de terminar una noche mientras ella y su padre estaban sentados en el balcón de su casa en Washington, D.C., se volvió hacia él con una pregunta que había estado pesando en su mente: ¿crees que las cosas realmente cambiarán? Barack tomó un sorbo de su café, su mirada fija en las luces de la ciudad que se extendían ante ellos. El cambio es lento, dijo, y es difícil, pero cada paso adelante importa, cada voz se alza, cada historia contada, todo suma, y el hecho de que estés haciendo esa pregunta significa que eres parte de la respuesta. Malia asintió con la cabeza, su determinación se fortaleció, no sabía a dónde la llevaría este camino, pero estaba lista para recorrerlo porque esta lucha no se trataba solo de ella, se trataba de todos los que alguna vez se habían sentido pequeños, invisibles o impotentes, y mientras la gente estuviera dispuesta a escuchar, ella se aseguraría de que sus voces fueran escuchadas. Gracias por estar con nosotros hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos episodios. Comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos llamar la atención sobre temas importantes. Mira los otros videos en nuestro canal para más historias que invitan a la reflexión.